Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Primero de Crónicas, capítulo 10, muerte de Saúl y sus hijos. Para ello voy a invitarte a que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que también habitas en nuestro medio proveyendo lo necesario para nuestra existencia. Te alabamos por tu gran amor y bondad. Y Señor, deseamos que seas nuestro maestro en el estudio de este capítulo de la Biblia, que tú puedas enseñarnos aquellas cosas que son necesarias para fortalecer nuestra fe. Confiamos en ti y en tu amor. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Después de presentar las genealogías que van desde Adán y llegan hasta el regreso de la deportación de Babilonia a Jerusalén, entonces comienza la narración de las crónicas de los reyes de Israel y comienza con el fin de la historia del primer rey de Israel, que fue Saúl. Esto daría como origen el reinado de David. Estudiemos este capítulo para entender el mensaje de Dios para nosotros. Lo primero que se describe en este capítulo es la muerte de Saúl y sus hijos. Leamos los versículos 1 al 7. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas, pues muchos cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Al concentrar sus ataques contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan mofa de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto con él. Al ver todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido las tropas y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron sus ciudades y huyeron. Vinieron entonces los filisteos y se establecieron en ellas. Este pasaje es una narración paralela a la que aparece en 1 de Samuel capítulo 31, donde se describe la muerte de Saúl y la derrota sufrida por los filisteos. Cabe recordar varias cosas. Número 1. Saúl se había apartado de Dios y no quiso arrepentirse de sus pecados ni sus faltas. Número 2. Saúl acude a una pitonisa que le pronosticara la caída de su ejército ante los filisteos. Ahora debe salir y enfrentar la última batalla que tendría en toda su existencia. No tenía cómo inspirar a la tropa, no había ánimo, no tenía certeza de la ayuda divina. Sin ella, su empresa fracasaría. Y así fue. Elena de White comenta: antes del amanecer volvió con sus acompañantes al campamento israelita, a fin de hacer preparativos para el combate. Al consultar aquel espíritu de las tinieblas, Saúl se había destruido. Oprimido por los horrores de la desesperación, le iba a resultar imposible inspirar ánimo a su ejército. Separado de la fuente de fortaleza, no podía dirigir la mente de Israel para que buscara y mirara a Dios como su ayudador. De esta manera, la predicción del mal iba a labrar su propio cumplimiento. Libro Patriarcas y Profetas, página 736. En cuarto lugar, en la batalla perdieron la vida los hijos de Saúl, entre ellos Jonatán, amigo de David. Y finalmente, Saúl fue herido por los flecheros. En quinto lugar, ante su muerte inminente,
No hubo palabras de arrepentimiento, no invocó la misericordia divina, no se refugia en el Señor. Su única preocupación es no ser encontrado por los filisteos con vida para que no sea objeto de mofas. Así que le pide al escudero que le quite la vida, pero el escudero, lleno de temor, no lo hizo. Así que él mismo se echa sobre su espada y muere. Elena de White hace un comentario de este triste momento en el mismo libro, en la misma página, de la siguiente manera: cuando el hombre se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor, Saúl se quitó él mismo la vida, dejándose caer sobre su propia espada. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa del suicidio. Su vida había fracasado y cayó sin honor y desesperado, porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. El versículo resume diciendo: así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto a él. No es que no quedara sobrevivientes de la casa de Saúl, más bien parece indicar que la caída de la casa de Saúl fue completa. La familia de Saúl no debía subir otra vez al poder. Y entonces, de la ruina de Saúl podemos aprender, número 1, que el pecado de los pecadores ciertamente los alcanzará tarde o temprano. Saúl murió por su transgresión. En segundo lugar, que la grandeza de ningún hombre puede exceptuarlo de los juicios de Dios. Tercero, que la desobediencia es homicida. Saúl murió por no guardar la palabra de Dios. Cuando el ejército de Israel se dio cuenta de la muerte de Saúl, todo el ejército huyó e incluso abandonaron ciudades enteras que fueron rápidamente ocupadas por los filisteos. Fue un desastre nacional. Los filisteos ahora festejan ante la caída de su enemigo Saúl. Leamos los versículos 8 al 10. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Luego que los despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Los filisteos consideraron que este era un triunfo de los dioses que, según ellos, dirige a esa nación. Así que cuando hallan el cuerpo de Saúl y sus hijos, los despojan de sus armaduras y las envían como exhibición de triunfo logrado, y después las colocan en el templo de los dioses, que en otras palabras es el templo de Astarot, que es la misma diosa mesopotámica Istar, que era la diosa del amor sexual y la guerra. Después le cortaron la cabeza a Saúl y la colgaron frente al dios nacional, que es Dagón. Elena de White comenta: al día siguiente de la lucha, mientras los filisteos examinaban el campo de batalla para despojar a los muertos, descubrieron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos. Para completar su triunfo, cortaron la cabeza de Saúl y quitaron la armadura del resto de su cuerpo. Luego esta cabeza sangrienta y la armadura fueron enviadas al país de los filisteos como trofeo de victoria, para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo. La armadura fue por fin colgada en el templo de Astarot, mientras que la cabeza fue fijada en el templo de Dagón. Así dio la gloria de la victoria al poder de los dioses falsos y se deshonró el nombre de Jehová. Libro Patriarcas y Profetas, página 737. El cuerpo de él y de sus hijos entonces finalmente fueron colgados en el muro de Betzán, que quedaba en fronteras con Israel, como exhibiendo su triunfo sobre Israel y deshonrando de esta manera a la familia real. Pero en medio de esta tragedia hay un acto noble. Leamos los versículos 11 y 12. Cuando oyeron los de Jabes de Galaad lo que habían hecho los filisteos de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días.
Los de Jabes de Galaad guardaron agradecimiento porque Saúl los libró de una tremenda opresión y humillación. Desde entonces mostraron su respeto al rey y a su familia, y a costo de su propia vida, arriesgándolo todo, se fueron y recuperaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos, y les dieron sepultura. Este acto noble será reconocido aún por el mismo rey David, y nos invita a que debemos agradecer a Dios por sus bondades, pero también debemos ser agradecidos con aquellas personas que nos han ayudado a avanzar en nuestra fe. Estos actos de agradecimiento nunca serán pasados por alto. Entonces viene la conclusión que da el cronista sobre la historia de Saúl. Leamos los versículos 13 y 14. Dice: así murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1. Esta conclusión no está en Samuel. El autor de Crónicas continuamente va a moralizar en cuanto a los terribles efectos de la transgresión y a mostrar las bendiciones de la rectitud. En segundo lugar, se nos dan las causas de la muerte trágica de Saúl. Entonces, aquí se exponen. Se debe a su rebelión. La rebeldía es el no reconocimiento de nuestros errores, es no dejarnos convencer de nuestro pecado por el Espíritu Santo. Saúl nunca quiso reconocer su pecado, por el contrario, culpó a Dios por lo que estaba pasando. Dice que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. El gran pecado de Saúl fue su desobediencia a las órdenes de Jehová. Dice, porque consultó a una adivina. Habiendo dejado de obedecer a Jehová, Saúl se volvió una medium para pedir dirección y consejo de los demonios. Se colocó en sus manos. Y además dice, y no consultó a Jehová. Bueno, esto tenemos que entenderlo correctamente. Antes de consultar a la pitonisa de Endor, Saúl se esforzó por conseguir una respuesta de Dios, pero no la consiguió. Jehová rehusó oír a Saúl. Si Saúl se hubiera arrepentido realmente acudiendo a Jehová con humildad y contrición, él lo habría oído. Pero el recurrir a una medium que representaba al maligno muestra con claridad las profundidades hasta las que había caído Saúl. En tercer lugar, viene la sentencia divina. Por esta causa lo mató. Recuerden que en el lenguaje hebreo se le adjudica a Dios las cosas que Él permite. En este caso, Dios apartó su protección sobre Saúl y fue presa del enemigo. La razón fue Saúl el que le dio la espalda a Dios y llegó al punto del no retorno. Cometió el pecado imperdonable, el pecado por el cual uno no se arrepiente ni pide perdón. De esta manera, Saúl muere lejos de Dios. Y en cuarto lugar, viene el resultado final. El Señor quitó el reino de Saúl y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que se explica en breve cómo se traspasó el reino del pueblo de Dios a David. La dinastía de David será el tema del resto de Crónicas. Dios puso a David al frente de su pueblo. Apreciados amigos y hermanos, el camino que lleva a la perdición es una serie de decisiones que tomamos que nos alejan de Dios. Nadie va a perderse por casualidad, o nadie peca por casualidad, o de repente. Es que una decisión lleva a otra, una cosa lleva a otra. Por eso cada día debemos examinar nuestra conducta a la luz de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos ayude a corregir el camino. Esa es la mejor decisión que podemos tomar cada mañana. Que el Señor te bendiga y te conceda un día de mucha felicidad y prosperidad. Es mi oración por ti. Amén.